leerlo primero. Milagros puede leer el problema. Con Zaira y... ¿Cuál era el otro chico que nombré? Ya me olvidé. Yo, profe. Bueno, dale. Sergio Castillo, sí, ahí ya me acordé. Entonces, con los tres vamos a resolver este problema para ver si llegamos al resultado final. Bueno, Zaira, te escuchamos. O Milagros, cualquiera de las dos. Dice, calcule la masa del hidróxido de sodio del 80% de pureza en peso necesaria para preparar 500 mililitros de disolución 0,025 molar y determinar su pH. Datos, el peso molecular del hidróxido de sodio es igual a 40 gramos mol. El peso molecular del ácido sulfúrico 98 gramos mol. Y dice qué volumen de la disolución anterior se necesita para neutralizar 20 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico 0,005 molar. Ajá. Profe, ahí también dan la respuesta. Sí, ahí están las respuestas. Vamos a ver si Sí. llegamos a eso. Así que entre los tres, uno va a ir haciendo los cálculos y nosotros vamos a ir planteando el problema. Fíjense que en este problema, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos que calcular qué masa pesar de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio generalmente no viene, y si viene puro, a la larga se va contaminando por la humedad ambiental, ¿no es cierto? El hidróxido de sodio es muy higroscópico. Entonces, ¿qué es lo que absorbe del ambiente? Absorbe dióxido de carbono y absorbe la humedad, ¿sí? El agua. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, ese reactivo su concentración va disminuyendo. Entonces, para nosotros, tener bien en claro, digamos, cuánto pesar son los cálculos que vamos a hacer, ¿sí? Que nos piden un volumen final de la solución de 500 mililitros, ¿sí? ¿Qué concentración? ¿Cuál es la concentración que nos piden? 0,025 molar. 0,025 molar, ¿sí? Todo esto son datos de quién? Del hidróxido de sodio, ¿no es cierto? Y el peso molecular que nos da, nos da, 40 ¿cuánto es? 40. ¿40 qué? ¿Qué unidad nos lleva esto? gramos mol. Gramos sobre mol, ¿no es cierto? Gramos Sí. sobre mol. Perfecto. ¿Qué hacemos con esto? Y nos da otro dato, que ese hidróxido que tiene un 80%, 80% de pureza en peso. 80% de pureza de peso en peso. ¿Sí? Perfecto. Con estos cuatro datos, nosotros podemos calcular la, la masa a tomar. ¿Qué definición usamos? Me van dictando. Sergio, ¿anda por ahí? ¿Qué decís? ¿Qué definición usamos? La de solubilidad ¿Cuál es? A ver. de la concentración uno por el volumen uno es igual a la concentración 2 por el volumen 2. ¿Cuál es la concentración 2? La que tenemos que calcular del, ahí le digo, ¿Están de acuerdo el resto? Pueden opinar el resto de la clase, ¿no? Así no se duermen. del ácido sulfúrico. No, porque primero nos preguntan la masa, ¿sí? De hidróxido de sodio a pesar. O sea, primero tenemos que preparar la solución de hidróxido. ¿No ¿Sí? se puede partir de la definición de molaridad? Ajá. ¿Y cuál es esa? Número de moles por litro. Número de moles por litro. ¿Qué dice el resto? María del Huerto. ¿Qué dice María del Huerto? ¿Qué opina? ¿Cómo llegamos a resolver este problema? Sí, profe.
¿A qué va a ser igual esta concentración 1 por molaridad 1? ¿A qué va a ser igual? Al volumen, acá me equivoqué. Este es volumen. Esto va a ser igual A los moles. a los moles. Muy bien ahí. ¿Quién dijo los moles? Vivian. Vivian, bien, Vivian, tiene 10. ¿Y a qué es Ay, igual los ojalá. moles? ¿Cuál es la definición de número de moles? La masa dividida el peso molecular. La masa dividido el peso molecular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es incógnita acá? El volumen. La masa. No, tiene 0, Vivian. Tengo, ¿ve? La masa. Un 10 y un 0. La masa. La Bien, masa, la Araceli. masa. La masa. Entonces, esto, la masa, es nuestra incógnita. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Despejamos. ¿Sí? ¿Qué nos va a quedar? La concentración 1 por el volumen 1, por el peso molecular, igual a ¿qué? A la masa. ¿Sí? Entonces vamos reemplazando y Sergio anda haciendo las cuentas. ¿Sí? La concentración 1, ¿cuál es? 0,025 molar, ¿no es cierto? Por el volumen son... Pucha, puse más. Por 0,5 litros. Y la molaridad, ¿qué es? Número de moles, ¿no es cierto? Mol barra litro. ¿Sí? También. ¿Qué más? Por... No se duerman. El peso molecular. El peso molecular, dale. Le demos dinámica a esto porque si no, 0,5 da la concentración, profe. 0, Va la masa. 5 ¿5 gramos. qué? ¿Gramos? ¿Con duda o seguro? ¿Seguro? Seguro. Muy bien. Entonces, ¿qué hice acá? Hice un desastre. Pero bueno, vamos a poner M acá. M igual. Entonces, ¿queda claro cómo se resuelve esta parte? Según Sergio, te da 0,5. Vamos. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? O sea, la concentración por el volumen que me da el número de moles. ¿Sí? Y por definición, el número de moles aquí igual a la masa sobre el peso molecular. Yo tengo de incógnita la masa, puedo despejar y tengo en parte resuelto el problema. ¿Pero qué me dice el problema? ¿Cómo es ese hidróxido de sodio? Está contaminado, ¿no es 80. cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la masa a tomar? A pesar, vamos a poner. El 80% de 0.5. Ajá, ¿y cómo sacamos eso? ¿Es el 80% o ese 0,5 que es? Sería 0.5 por 80 dividido 100. ¿Están de acuerdo? Al revés, ¿no sería? ¿Cómo al revés? La masa a pesar sería un coeficiente que saldría de 100 dividido 80 Ajá, por la masa. bien. Me gusta más eso. O sea, este 0,5 es el 80%. Yo tengo que calcular el 100%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sería una regla 3 simple. Ustedes veanla así. 0,5, 80%, 100% de X. O sea, escribiendo eso en cristiano, sería 0,5 gramos por 100 dividido 80. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 0,625. Papas, cebollas, ¿qué? No, gramos. Ah, bueno, ahí está mejor, ¿ves? 0,65 gramos, o sea, la masa a tomar de ese hidróxido de sodio en la balanza, ¿sí? Va a ser 0,65
65 gramos. ¿Están de Profe, acuerdo? 62,5. 62,5. ¿Así es? Sí, Sí, profe. 62,5, ok. Profe, perdón, no entendí. ¿Puede volver a explicar lo de ¿Qué no entendiste? la masa a pesar? Esa parte no entendí. Bueno, lee el problema Toconaces, Giselle, Sí, lee el pero problema. es que entiendo que cuando conseguimos los 0.5 gramos, Sí. eso vendría a ser el total, digamos, el hidróxido de sodio con las impurezas. Y si tenemos un Eh, 80% de pureza, debería ser un poquito menos, ¿no? Giselle, leamos el problema. ¿Sabe cuál es el problema que tienen ustedes? ¿Por qué fracasan los parciales? Porque tienen un problema de interpretación. ¿Sí? En casi todos los años que estamos, digamos, en la cátedra, gran parte de los problemas que tienen ustedes es problema de interpretación. Por eso, Giselle, te pido que leamos el problema de nuevo. ¿Qué dice? Giselle, Ahora se lo leo. dale, por favor. Calcule la masa de hidróxido de sodio del 80% de pureza en peso 80% de pureza en pesos, ¿sí? Lo que calculamos el 0,5 es ese 80%, ¿sí? Sigamos. necesaria para preparar 500 mililitros de disolución de 0.025 molar y Ajá, determine su pH. perfecto. Entonces está ahí, ¿ve? Entonces, ¿qué nos está dando de dato? Que nosotros, pues nosotros acá con estos 0,25 y 0,5 litros, ¿qué hicimos? Hemos calculado la cantidad de dióxido de sodio puro. Pero el dato que me da, digamos, el fabricante o el proveedor de ese hidróxido me dice, no, este de hidróxido tiene 80%, el resto es agua, carbonato, lo que sea, ¿sí? Entonces, lo que yo calculé es la masa, ese 0,5 es de hidróxido puro, pero tengo que, al pesar yo, no voy a pesar puro, porque no se va a separar mágicamente, ¿sí? Va a venir todo acompañado con el hidróxido. Entonces, tengo que calcular cuánto más de masa me va a aportar esas impurezas, que sea agua, dióxido de carbono, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese 0,5 representa el 80%. Para yo tomar ese 0,5 dentro de ese reactivo que tiene un 80%, tengo que pesar más masa, ¿sí? Que es la que acabamos de calcular, que es 0,6250 gramos, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió, Giselle? Sí, lo entendí, profe, gracias. Perfecto, me alegra. Bueno, ¿qué más nos pide? ¿Dónde están mis ayudantes? Sergio, Sí, profe. Milagro, Zaira. ¿Qué tenemos que hacer ahora? También pide determinar el pH. Ajá. Eso lo vamos a dejar para el final, ¿sí? Eh, bueno, o si quieren lo hacemos ahora. ¿Qué dicen? Determine su pH. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué usamos? La constante del agua, ¿no es cierto? Que es igual. A a 1 por 10, 10 menos 10 14. 14. 10 a la menos 14. Yo escribí así, ¿sí? Bueno, lo voy a poner a la menos 14. Vamos a poner como exponencial. ¿Sí? Y a la menos 14. Pero a la vez, ¿a qué es igual esto? ¿Igual a qué? Voy a poner entre paréntesis. Va entre corchetes, pero... ¿A qué es igual? ¿A la concentración de quién? Del De hidrógeno hidrilos. más el oxidrilo. Ah, la constante del agua, ¿no es cierto? sí. Protones. Vamos a poner un más. Bueno, ¿cuál es la definición de pH? Menos el logaritmo Menos el logaritmo de quién. de la concentración de protones. Ok. Menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Entonces, pH es... Estoy escribiendo todo. Vamos ahí abajo.
pH. ¿Me van siguiendo, no es cierto? Sí, profe. Menos logaritmo. Perfecto. Se fue haciendo el problema acá. Bueno, ¿y cómo hago para calcular la concentración de protones? ¿Qué dato tengo? ¿Tengo la concentración de los oxidrilos? No, ¿Qué dice el resto? Vivian dice que no. Milagros, ¿qué decís? Estás en silencio y tenés que ayudar acá. Milagro. o sea, hay otro dato que puede ser que el... Déjale contestar Milagro, por Ah, favor, sí, Vivian. sí, disculpe, disculpe. ¿Está o no está Milagro? ¿Perdón? No, están en más allá, en más acá, no sé. No se le escucha. ¿Ustedes le entienden lo que dice Milagro? No se entiende, profe. Bueno, ok. Vamos a seguir con Zaira, que estaba con ganas de hablar. A ver qué decís, Zaira, vos. ¿De dónde sacamos la concentración de protones? ¿Qué datos Em, tenemos? También tenemos el dato del ácido sulfúrico. Pero nos está pidiendo el pH del hidróxido de sodio. Em, Tenemos la concentración de la disolución. Perfecto. ¿Quién habló eso? Su, ¿Quién su dijo? otro ayudante. Ah, Es mi otro ayudante. Bien ahí. ¿Sí? ¿Y cuánto es esa concentración? A ver, Sergio, sigamos leyendo. 0,025 molar. 0,025. Entonces, la ecuación del equilibrio de agua, ¿sí? De la constante de equilibrio del agua, yo tengo un dato, ¿sí? Que es la concentración del oxidrilo. Este es dato. Vamos a poner el colorcito rojo, es dato, ¿sí? Y es 0,25 molar. Entonces, ¿tengo la concentración de los protones? Sí, porque despejo de la ecuación del equilibrio del agua. ¿Sí? Reemplazo 0,25 y reemplazo y despejo, digamos, la concentración de los protones. ¿Qué da, Sergio? ¿Cuánto da la concentración de los protones? ahí le estoy calculando. Bien, Sergio. Movamos las manos. ¿Cuánto da eso? Despejando, ¿no es cierto? Con la concentración del oxidrilo, despejando, todo me lo hacen clarito ustedes en la presentación, ¿no? Trabajen bien en grupo y hacen todo prolijo. ¿Cuánto da eso? Profe, a mí me da 4 por 10 a la menos 13. Igual. 4. ¿Igual te También. da? Sí, 4 por Bien, 10 a la menos 13. tienen las mismas calculadoras. Perfecto. 4 por 10 a la menos 13. ¿Sí? Entonces ahora calculame el menos el logaritmo de este valor. Y tenemos el pH de esa solución. ¿Está? Pues ya tengo la concentración del oxidrilo. 12,39. Ok. Entonces queda más claro, digamos, cómo se hace esto. 39. 12,39. ¿Sí? Es el valor de pH de esa solución del oxidrilo. ¿Sí? Entonces, siempre en equilibrio ácido-base, como se hace en medio acuoso, siempre va involucrado ¿qué? La constante de equilibrio del agua. ¿Sí? Aunque no lo mencionen, pero va, digamos, involucrado. Bueno, sigamos con el problema. Está llevando mucho tiempo esto. ¿Qué más dicen? ¿Qué hay que hacer? Dice, ¿qué volumen de la disolución anterior se necesita para neutralizar 20 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico 0,5 molar? ¿Sí? Entonces, ácido sulfúrico 0,5 molar.
¿Cómo hacemos para pasar este ácido sulfúrico 0,5 molar a normal? ¿Quién me da una idea? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es en equivalentes esto? Acá me comí un 2, ¿sí? Y no dijeron nada. 2, tiene 2 equivalentes. Tiene 2 protones, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿cuánto en normalidad? ¿Qué hacemos? ¿Multiplicamos por 2 o dividimos por 2? Multiplicar. Multiplicamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este ácido sulfúrico me va a aportar 2 moles de protones, o sea, 2 equivalentes, ¿sí? Entonces, la normalidad, como es el número de equivalentes por litro, va a ser el doble de la molaridad, en este caso, del sulfúrico, ¿sí? Ustedes en el informe o en la presentación ponen bien la definición de molaridad, como se los dio la guía la clase pasada, y ponen la definición de normalidad, ¿sí? La normalidad es el número de equivalentes por litro de solución. ¿A qué es igual eso? Es la masa sobre el peso equivalente. En este caso, el peso equivalente es peso molecular dividido en 2. Por lo tanto, tenemos que multiplicar esta molaridad por 2. ¿Quedaría cuánto, Sergio? 0, No hace falta calculadora. ¿Cuánto no, es? no, 0,010. 10. Perfecto. ¿Qué? Normal. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la normalidad del sulfúrico. ¿Tenemos la normalidad de quién? Del hidróxido de sodio. ¿Sí? Tenemos el volumen de quién? Del sulfúrico. ¿Puedo calcular el volumen del hidróxido? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿A qué va a ser igual? Ahí sí, Sergio. ¿Cómo era? Concentración C1 1 por B1 por B1 igual. a C2 por B2. Perfecto. ¿Sí? Entonces C1 va a ser el hidróxido, C2 va a ser el sulfúrico. Todos los datos del sulfúrico tengo, porque C1 va a ser 0,01 normal. ¿Sí? B2 es 20 mililitros, C1 es, en este caso, de como aporta un solo oxidrilo, ¿sí? La normalidad, ¿a qué va a ser igual? 0,025 normal, ¿sí? Va a ser lo mismo, digamos. El número de equivalentes es 1. ¿Está? ¿Está claro? Bien. ¿Sí? Eso van explicando ustedes, ¿no? Cuando van haciendo el informe. Entonces, despejando el volumen del hidróxido, que es B1 en este caso, ¿sí? ¿Cuánto nos da eso, Sergio? 80 mililitros. 80. ¿Tanto, che? A ver, me fijo bien. Creo que a mí me da 4,2. 4,2. ¿Tampoco? 8. 8. ¿8 qué? Bananas. No, 8 mililitros. 8 mililitros, perfecto. 8 mililitros. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda de este problema? Aula. Soledad. Soledad Subelsa, ¿puede ser? Profe, Sí, Zaira. la concentración 1 sería los 0,01 normal. De ahí, No, No, es al ¿no? revés. Porque a vos te pide en el problema el volumen del hidróxido de sodio, ¿sí? Sí. Entonces, como Ah, hemos los resuelto, ¿sí?
0,025 sería. Bien ahí. ¿Sí? Ah, bien, sí, con razón no me estaba dando. Bueno, perfecto. Aclarado el tema. Bien. Bueno. El problema 2, ¿hacemos el 2 o hacemos el 3? Porque ya se nos fue media hora en un solo problema. Tengo que ir más rápido. El más difícil. El más difícil, los dos son fáciles. Hagamos el 3 y si nos queda tiempo, hacemos el 2. ¿Sí? Problema 3. Bueno, ¿a quién elegimos? Lourdes Molina. No es Molina. Sí, Lourdes Molina. Sí, perfecto. Un varón. Quispe Rosa Natali y Rodrigo Leitón. Los tres están disponibles, ¿no es cierto? Sí, A ver, profe. bueno, dale. ¿Querés leer el problema? Bueno, Dale. en la determinación de porcentaje de óxido de calcio de una caliza, a partir de 0,0505 gramos de muestras, se realizó una titulación con 20 mililitros de ácido clorhídrico, 0,095 normal en exceso. Ajá. Calcular el porcentaje de óxido de calcio en la muestra, y se gastó 12 mililitros de hidróxido de sodio, toda la normalidad, para titular el exceso del ácido. Y Ok. nos da la respuesta. Te da la respuesta, ¿no es cierto? ¿Y qué dice? Escribir las reacciones químicas involucradas en la titulación y qué indicador utilizará para detectar el punto final. ¿Sí? Eso responde al último. O sea, hay protocolos de análisis, ¿sí? Que ya vienen establecidos, qué sé yo, quieren saber la cantidad de calcio, de óxido de calcio activo en una muestra, supongamos, ¿sí? O cuánto de óxido de calcio tiene una roca, supongamos que ustedes son geólogos, ¿sí? Y necesito conocer, por medio de una titulación, ácido-base, ¿sí? Supongamos que sea una calcita, supongamos. O un óxido de calcio mezclado con óxido de silicio. Pero yo necesito conocer cuánto óxido de calcio tiene esa muestra. Y los protocolos de análisis me dicen que yo debo tomar una masa de 0,0505. ¿Qué son las titulaciones por retorno? Las titulaciones por retorno son aquellas en la cual a una cantidad de masa, ¿sí?, definida, yo le agrego un exceso de ácido, ¿sí? Y el excedente de ese ácido que no reacciona con, en este caso, con el óxido de calcio, me va a quedar libre. Ese excedente libre, lo que yo voy a hacer es titularlo, por retroceso se llama, con hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, la diferencia que yo neutralice con el hidróxido de sodio, la diferencia, o sea, los equivalentes que no han reaccionado con el hidróxido de sodio corresponden ¿a quién? Al óxido de calcio en este caso. ¿Se entendió el concepto? ¿Lo puede repetir, por favor, profe? Claro, por eso pregunto si se entendió. La titulación por retroceso consiste en agregar un exceso de un reactivo, en este caso el ácido clorhídrico, a esta cal, ¿sí?, para que reaccione parte de ese ácido clorhídrico con el óxido de calcio, y el exceso yo lo voy a titular por retorno con hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, esa titulación, esos mililitros, esos equivalentes de hidróxido de sodio que han reaccionado con el clorhídrico que sobró, digamos, de la neutralización del óxido de calcio, la diferencia de esos dos equivalentes de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico corresponden ¿a quién? A los equivalentes de óxido de calcio. ¿Se entendió?
O si no, escribimos. ¿Sí o no? Más o menos. Más o menos. Con el Debe desarrollo ser. ya vamos a entender. Pero tenemos que desarrollar los 4. ¿Sí? Entonces, de lo que dije, sería equivalentes. ¿De qué? El ácido clorhídrico es igual Ácido clorhídrico. Bien ahí. ¿Igual a es qué? igual al número de equivalente de este caso de la calcita, puede ser, más el del... El óxido de calcio, pongamos para no complicarnos, ¿sí? Bien. El óxido de calcio, ¿sí? Más el número de Más equivalente del hidróxido de sodio. el hidróxido de sodio. Ok. Bien ahí. Bueno, ¿qué tenemos de datos nosotros? Nosotros tenemos, en el problema nos da datos equivalentes de clorhídrico. ¿Por qué? Porque nos dicen que se agregó cuántos mililitros de clorhídrico. 20. 20 mililitros, ¿no es cierto? Y nos da la concentración. ¿Podemos calcular el número de equivalentes? ¿Sí? Sí, porque es el volumen por la concentración. O sea, esto ya está resuelto. ¿Sí? Los equivalentes de calcio. ¿Cómo podemos calcular los equivalentes de calcio? Sería el volumen no, de la calcita, profe. Claro, de calcio. La masa sobre el peso equivalente. La masa sobre el peso equivalente. Sí. ¿Tenemos datos de eso? La masa tenemos. La masa de la muestra total, pero no tenemos del óxido de calcio. Porque eso es lo que nosotros queremos averiguar. ¿Se entendió? O sea, la masa es de la muestra. Esa muestra en parte tiene óxido de calcio, pero tiene otras cosas, ¿sí? Que no van a reaccionar con el ácido, pues si no, no me serviría. ¿Se entiende? O sea, puede tener, qué sé yo, hierro, sulfuro de hierro, puede tener sílice, pongamos sílice. O sea, el resto es sílice, es óxido de calcio más sílice. Entonces, lo que yo quiero averiguar, ¿cuánto de óxido de calcio tiene esa mezcla? Hagamos 2 componentes, sílice y calcio, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Peso esa masa, ¿sí? Hago reaccionar con el ácido clorhídrico y el sobrante neutralizo con el hidróxido de sodio. ¿Tengo datos del hidróxido de sodio? Se me durmieron todos. Sí, el volumen y la concentración. Dale, Sergio. Tengo el volumen y la concentración. O sea, esto es dato, ¿sí? Sí. Esto también es dato, ¿sí? Y acá me queda una incógnita. ¿Cómo puedo expresar esto? Puedo expresarlo de la siguiente forma. La masa sobre el peso equivalente del óxido de calcio. Vamos a escribir las ecuaciones y ahí vamos a definir cómo son el número de equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿cómo serían las ecuaciones? Calcio, ¿qué valencia tiene el calcio? Porque si no sabemos eso, no podemos seguir. Más 2. Más 2, bien. ¿Quién es el Sergio, no? Bien, Sergio. Calcio más 2, ¿sí? Esto va a estar en disolución, ¿sí? Bueno, ¿qué le voy a sumar yo? Ácido clorhídrico, ¿sí? Esperen, me olvidé poner más. Ácido clorhídrico. Imagínense unas hermosas flechas ustedes, ahí, equilibrio, ¿y qué me da esto? Calcio más cloruro de calcio, ¿no es cierto? Sí. Bueno. ¿Cuántos equivalentes me aporta el calcio? 2. 2. Entonces el peso molecular del óxido de calcio va a estar dividido en 2, Por porque yo 2. necesito, si igualamos nosotros esta ecuación, ¿sí? Acá tendría que poner ¿qué?
un 2, porque acá hay 2 de cloruro, ¿sí? Y más 2 protones, digamos, en este lado, ¿no es cierto? Para seguir la igualación, ¿sí? Que esos 2 protones van a aparecer, digamos, en forma de agua, ¿sí? Vamos a poner todo mal. ¿Sí? Más agua. ¿Cuánto de agua? Bueno, por el momento hay 2, ¿sí? Y acá tendría que haber 2 oxidrilos, entonces acá aparecerían 4 de agua, ¿sí? Eh, entonces, ya tengo resuelto esto. ¿Por qué? Porque esto es el volumen del clorhídrico por la concentración del clorhídrico. Si despejamos equivalentes de óxido de calcio, va a ser menos los equivalentes de el hidróxido de sodio. Eso tengo datos porque tengo volumen, tengo la concentración. Y esa diferencia, ¿qué va a ser igual? A la masa sobre el peso equivalente del óxido de calcio. ¿Está? ¿Qué decís, Profe. Rodrigo Leitón? Sí, profe. ¿Tengo razón? Sí. Está bien, me da que la razón son como los locos, ¿no? Bueno, entonces puedo despejar. ¿Por qué no hacemos las cuentas? ¿Sí? Vamos reemplazando. Pongamos el oxígeno tiene 16, el calcio creo que tiene 40 de masa molecular. ¿Sí? ¿Es así? ¿Quién tiene una tabla? ¿Tiene una tabla ahí a mano? Sí, 40. Entonces el peso 40,078. molecular sería 56, ¿sí? Eso tenés que dividirlo en 2. Calculemos la masa. ¿Quién le ayuda a hacer las cuentas? Sergio. El otro compañero que nombré, ¿cuál era? ¿Quispe? No era Quispe. Rodrigo Leighton. Sí, profe. ¿Sí? Hagamos la cuenta. Vos calculás los equivalentes de hidróxido de sodio, que va a ser todo en litros, ¿no? Pónganle en litros. Bueno, Y Sergio, ¿dónde está Sergio Castillo? Calcula los equivalentes del hidróxido de sodio. ¿Va entendiendo el resto de la clase? Sí, profe, creo que sí. Bueno. El que no llora no mama, dice la canción. Profe, para calcular el equivalente era el volumen sobre la concentración. Uy, a ver quién me pregunta. ¿Rodrigo? No, yo, Sergio. Sergio. Equivalentes es concentración por volumen. Fíjense en el uso adimensional de las unidades que usamos, ¿sí? La concentración está en litros, ¿sí? La concentración que es, la normalidad es número de equivalentes por litro de solución, Un litro de solución. ¿sí? Entonces el número de equivalentes, ¿a qué va a ser igual? Al volumen por la concentración, ¿sí? Sí. Vamos a escribir acá. Concentración 1 por volumen 1, en forma simbólica, para que tengan referencia, ¿sí? Gabriela Aramayo, ¿qué opina de eso? profe, lo equivalente del hidróxido me da Sí, 1,224 por 10 a la menos 3 equivalente gramos. del hidróxido. Sí, Ajá. Ya enseguida dame ese dato, ¿sí? bueno,
Vamos a esperar los equivalentes de clorhídrico. ¿Tenemos el equivalente de clorhídrico? Muchachos, somos 50 personas, pueden colaborar a alguien, ¿no? Jair Ezequiel Marino, ¿por qué no hacer una cuentita y nos dar los resultados? Aportemos, porque si no demoramos mucho. La idea Profe, del clorhidro me da 0,019. 0,019. 19. ¿Qué? Equivalentes. Sí. ¿Eh? Equivalente. Ok. Menos, ¿sí? Sería menos. ¿Cuánto dijiste? 1,224 1,224 por 10. a la menos 3. 10 menos 3. Equivalentes. ¿Cuánto da esa diferencia? 0,0177. Ok. Bueno, a eso, ¿por qué lo vamos a multiplicar? Repetime el valor, 0,177. 0,177 equivalentes. ¿Sí? ¿Cuánto era el peso equivalente del óxido de calcio? Clase. ¿Qué dicen? ¿Estos son equivalentes de quién? Del óxido de calcio. Todo al revés. ¿Sí? Esto equivalente de óxido de calcio que es igual, es a la masa sobre El peso el peso equivalente. equivalente. El peso equivalente que era igual, Peso molecular sobre el sobre 2, ¿no es cierto? Bueno, hagamos esa 2. cuenta. ¿Cuánto nos da? Profe dijo que iba a ser el equivalente igual a la masa, ¿por qué? A la masa sobre el peso equivalente. Colocamos ahí, ¿sí? Por definición. O sea, la masa sobre el peso equivalente. ¿Sí? ¿La masa de quién? Del óxido de calcio que yo quiero obtener porque es incógnita. ¿Sí? Y el peso equivalente obviamente va a ser el óxido de calcio porque yo quiero saber esa masa. O sea, los equivalentes que he obtenido en esta diferencia, ¿sí? De los equivalentes clorhídricos menos hidróxido de sodio, me dan los equivalentes de quién? De calcio, ¿sí? Del óxido de calcio. Entonces, esa cantidad de equivalentes, de eso que quiero saber yo, la masa de óxido de calcio que hay. ¿Está? ¿Se entendió? Rodrigo, ¿qué decís? Ahora despejamos, ¿no? Claro, despejamos. O sea, estos 0,0177 equivalente va a ser igual al peso equivalente del óxido de calcio, que va a ser 56 dividido en 2. ¿Sí? O sea, multiplica esa cantidad 0,0. 0,4956 me da Ajá. gramos. ¿0 cuánto? 49,56. 49,56. Sí, Bueno, profe, a mí me da lo mismo. perfecto. Díctame de nuevo el dato. La masa sería, vamos a poner abajo, ¿sí? La Masa masa sería igual a 0. 49,56 No gramos. puede ser porque estamos fabricando masa. Si nosotros hemos tomado, ¿cuánta masa? 0,0505. ¿Se entiende? Hay algo mal que hicimos. Volvamos a calcular lo equivalente de clorhídrico. ¿Se entiende cuál es la diferencia?
Sí, profe. Profe, ¿a qué se debe? ¿Cómo es? No entendí esa parte. Bueno, nosotros de masa de muestra hemos tomado 0,505, ¿sí? 0,0505 gramos, ¿sí? Eh, eh, la masa de dióxido de calcio tiene que ser inferior a esa, porque yo no puedo obtener más masa, digamos, que la masa de la muestra que tomé. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, sí. ¿Sí? Entonces hay un error de cálculo. Entonces, los equivalentes de clorhídrico, ¿a qué van a ser igual? O hemos cambiado las unidades o algún problema tenemos, ¿sí? Veamos el problema. Eh, Clorhídrico, ¿sí? Son 20 mililitros, pero expresado en litros, ¿sí? Por 0,095 normal. O sea, acá está el error, ¿eh? No, Profe, a mí me dio de porque masa. si la normalidad es 0,095 por 0,02, eso ya hay un orden de magnitud erróneo, ¿sí? Hay que Sí, corregir profe, eso. está mal. Sí, está mal. Pero bueno, hay Sí, que corregir. está mal ¿Cuánto hecha la da? diferencia, profe. Es 0,00, Corrijamos ese cálculo. es 1,9 por 10 a la menos 3. 9, 1,9. 1,9 1,9 por por 10 a la menos 10 3. a la menos 3. Bueno, ok. Y el otro da 1,22 por 10 a la menos 3, ¿sí? Hagamos la cuenta, ahí me gusta más. ¿Cuánto da la diferencia eso? Eh, Una resta, muchachos, rápido. Con el cerebro de 25 años que tienen, tiene que ser una luz ustedes. 0,7, 1,9 menos 1,224. 6,8 por 10 a la menos 4. 6,8 por 10 a la menos A 4. la menos Perfecto, 4. ¿sí? Entonces, esto tenemos que multiplicar, ¿por qué? Por el peso equivalente del óxido de calcio. Rápido ahí. la masa sería 0,019. 0, 0,019 perfecto. 0,019, ¿qué? gramos. Gramos, ¿sí? Gramos, perfecto. Gramos. Entonces nosotros ya tenemos acá la masa del óxido de calcio, ¿sí? Si yo divido por la masa que he tomado, o sea, por 0,0505, ¿qué obtengo? Y lo multiplico por 100, tengo el porcentaje de ¿qué? De De el óxido. óxido de calcio en la muestra. Hagamos a cuenta. 0,019 dividido en 0,505 por 100. ¿Se va entendiendo? ¿Por ciento a qué va a ser? A esta masa a 0, 37,62%. ¿sí? Gramos, ¿sí? Dividido 0,0505 gramos de muestra. Si ponen bien ese detalle, ¿no? Porque yo no solo no voy a corregir yo lo seminario, va a haber otros docentes involucrados y tienen que tener claridad, digamos, porque si no, lo van a desaprobar. ¿Ok? ¿Cuánto da? Me olvidé acá. Todo esto, ¿por cuánto era? Por 100, ¿no es cierto? 37,62% da, profe. Perfecto. ¿Y ese es el resultado que da la profe? Sí. 37,48. Bueno, nosotros sacamos otro resultado, pero anda dentro del orden. ¿Sí? Bueno, ¿qué más dice? Escribir las reacciones químicas involucradas en la titulación. Más o menos, un poco la escribimos acá. Faltan algunas que lo van a completar ustedes. ¿Sí? Falta, por ejemplo, la reacción del hidróxido de sodio con el clorhídrico.
¿sí? La otra reacción que falta. Ya tenemos el porcentaje. ¿Qué indicador utilizaría para detectar el punto final? Los que han hecho el laboratorio esta tarde y esta mañana. ¿Qué indicador usaríamos para un ácido fuerte con una base fuerte? Titulación del hidróxido con el clorhídrico, o el clorhídrico con el bistalato de potasio o algo así, o el carbonato de sodio. ¿Qué indicador usamos? El carbonato de sodio con el ácido clorhídrico. Ajá. ¿Qué indicador usamos en esa titulación? Que es similar. En la fenolftaleína Fenolftaleína, ese es el y indicador el que usamos acá. bromazol. ¿Sí? La fenolftaleína es el que usamos acá. ¿Ok? Entonces ya tenemos más o menos resuelto el problema. ¿Se entendió, digamos, esto de la reacción por retorno? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, eso es lo que me interesa que ustedes se lleven, ¿sí? De cómo se puede hacer, digamos, estas reacciones por retorno y cómo se debe hacer el cálculo, el concepto, ¿sí? O sea, el equivalente del reactivo en exceso, que en este caso es clorhídrico, la cantidad de equivalentes de, en este caso, el óxido de calcio que está interés en la muestra, ¿sí? Más los equivalentes del titulante, que en este caso es el hidróxido de sodio, ¿sí? De ahí vemos que tenemos datos y despejamos cuáles son nuestras incógnitas. ¿Está? Sí, Bueno, profe. el problema 2, ¿quién lo lee? Porque ya estamos casi en hora, 18 horas ya estamos. Problema 2, como no hay mucha colaboración, lo leo yo. Eso se va a tener en cuenta en el desempeño de sus parciales, ¿no? Que no se aflijan, así que siguen con esa actitud y vamos a ver el final. Se desea conocer la concentración del ácido acético de un vinagre. Para ello se miden 10 mililitros de muestra y se llevan a 100 mililitros con agua destilada en un matraz aforado. ¿Sí? Se valora una alícuota de 20 mililitros de la solución diluida con hidróxido de sodio 0,1 normal, usando fenolftaleína como indicador, gastándose 18,20 mililitros del hidróxido de sodio anterior, ¿no es cierto? Expresar el resultado en gramos por litro de la muestra original. La respuesta, 54,6 gramos por litro, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? La industria produce vinagre, ¿sí? Ácido acético. Nosotros no tomamos, digamos, la muestra como viene, porque es muy concentrada. Entonces tomamos una parte de esa muestra, ¿sí? Que en este caso son 10 mililitros y la diluimos hasta 100 mililitros. Esos 10 mililitros, ¿con qué pipeta tomamos? Pipeta con una pipeta graduada, Una como volumétrica. Con una con una volumétrica. volumétrica, ¿sí? Porque necesito medir un volumen exacto, bien ahí, ¿sí? Llevo a un matraz y enraso a 100 con agua destilada. Ya tengo mi solución de trabajo, ¿sí? De ahí tomo 20 mililitros, ¿eh? Y voy a titular con hidróxido de sodio 0,1 normal, del cual gasto 18,20. ¿Eh? Entonces, yo ya tengo la cantidad de equivalentes que van a ser igual a los de hidróxido de sodio, la preparación de la muestra, ¿sí? En la dilución, ¿sí? Y tengo el volumen de la alícuota que tomé de esa dilución que yo he realizado. Son 20 mililitros. ¿Puedo conocer la concentración del acético? Sí, Sí, perfecto. ¿Con qué ecuación? Concentración 1 por volumen 1, concentración 2 por volumen 2. ¿Sí? Ya 12. tengo, ya tengo la concentración del acético en la dilución. ¿Sí? Mi muestra original está 10 veces más diluida o 10 veces más concentrada. Más diluida. Más diluida. ¿Qué dice el resto? Yanina Pérez, ¿qué dice? ¿Más diluida o más concentrada? La original Yanina. está más concentrada. Más concentrada. Bien, 10 veces más, ¿no es cierto? Y Yanina ni habló. Ok, más concentrada, 10 veces más concentrada. O sea, si yo saco un valor, eso también lo podemos hacer con concentración 1 por volumen 1 y concentración 2, volumen 2. ¿Cuál va a ser la concentración 1? La que yo calculé, ¿sí?
la que obtuve acá de esta titulación. Esa va a ser la concentración 1. ¿Sí? ¿Eso dónde están? Es la misma concentración que tienen matras de 100. ¿Sí? ¿Cuál fue el volumen inicial? 10 mililitros. Entonces puedo calcular la concentración. Ese va a ser, digamos, el volumen 2. Puedo calcular la concentración 2. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí o no? Pamela, Julio, ¿entendió? Sí, profe. Buenísimo, bien ahí. Nicole Martínez. Sí, profe. Buenísimo. Entonces ya tengo la concentración en la muestra original, que me va a dar una cantidad de equivalentes, ¿sí? ¿Qué me falta para pasar a gramos por litros? ¿Qué dato me falta? Silvana Gutiérrez, ¿qué dato me falta? La masa, profe. No, porque la masa ya la puedo calcular, pero me falta un dato que yo tengo que buscar o calcular. El ácido acético, ¿sí? Si yo tengo el peso equivalente, tengo la concentración en la muestra original, por el peso equivalente puedo calcular los gramos que hay en esa concentración original. Y a partir de ahí, poder expresar en gramos por, ¿cómo me pide? Por litro. Gramos por litro, ¿sí? ¿Se entendió? O sea, yo la concentración que voy a calcular de la titulación y de las diluciones correspondientes, voy a obtener en qué? Es normalidad, o sea, equivalentes por litro. Pero si busco, digamos, o calculo de la fórmula química el peso equivalente del ácido acético, puedo obtener, transformar, digamos, esa concentración en equivalentes por litro en gramos por litro. Y tengo resuelto el problema. ¿Sí? ¿Está? Bueno, dejamos Sí, acá. profe. Les pido que lean equilibrio químico, ¿sí? Porque las otras clases, los otros problemas van a ser un poquito más áridos, pero voy a necesitar la colaboración de todos, porque si no, no vamos a poder avanzar, ¿sí? Profe, una duda que me quedó en el punto 1. Dale, ¿cuál es tu duda? Justo que usted estaba explicando y a mí me hablaron, espera. Cuando me dan el porcentaje, cuando me pide calcule la masa de hidróxido de sodio y dice del 80% de pureza en peso. O sea que la masa, la primera masa que me da, esa masa está en 80%, ¿que no? Esa masa es el 80%, Ah, y me pide ¿sí? buscar al 100%. Y yo tengo que buscar el 100% para poder pesar, Ah, bien. Está. ¿está? Sí, sí. Está. Perfecto. Bueno, chicos, no os demoro más, seguro que tienen otras clases. Les deseo éxito y vamos resolviendo esto. Ya tenemos resuelto 2 problemas, ¿sí? Más o menos hemos intentado dar cuál es el razonamiento que se debe seguir en estos problemas, ¿sí? Acuérdense que el problema de ustedes es la interpretación.